señor Maximiliano Montenegro, muy bienvenido, buenas noches. Alfredo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, días calientes, interesantes de debate, de búsqueda, ¿no? Sí, exactamente. Vos sabés que hay una situación obviamente muy frágil, ahora vamos a contar desde el punto de vista económico, como el dólar está 5% más arriba, el riesgo país en 1.100 puntos, hoy hicieron piso los bonos, las acciones no tanto, pero un derrumbe también muy importante, pero sobre todo están todos a la espera de una señal política y me interesa tu opinión. Yo creo que la señal política no es el armado electoral, que es lo que mostraron hoy con esta foto de la mesa política. Esa es una mesa de armado electoral, ¿no? Claro. Apostando a la elección de octubre. Lo que están reclamando es gestión política, es decir, ¿cómo vas a hacer con el Congreso, los vetos que tenés esta semana, ATN, combustible, ley de financiamiento universitario, Garraham, si vas a seguir en guerra con los gobernadores, con el Congreso, o si el gobierno aprovecha un sector de los gobernadores que lo pueden llegar a apoyar, pero que ahora quieren otras condiciones? Los insultó, les dijo de todo, seguro, los humilló, hasta los más cercanos, ahora dicen, no, ¿por qué no vamos a acercar al gobierno? Exactamente, coincido plenamente con vos. Varios gestos políticos se esperan que pueden ayudar a modificar esta situación. Hasta ahora no los ha hecho. Solamente enunciar que va a convocar a los gobernadores, que se va a encargar Guillermo Franco, lo que venía ocurriendo hasta ahora, que prometía Guillermo Franco, ponía la cara y después no le cumplían. Yo creo que tiene que ser una mirada mucho más amplia, donde lo siente con una agenda concreta en donde ambos sectores sean beneficiados. Y ya que es un presidente que ha tomado medidas audaces, pensar algún otro tipo de gestos políticos de búsqueda de unidad, de búsqueda de coherencia o de cohesión entre los que no están con el kirchnerismo, todo lo que no sea kirchnerismo, para poder tener más posibilidades en el Congreso de la Nación, claro, en diputados y en senadores. Y hoy había una versión de que incluso lo iba a convocar, no sé si se va a confirmar o no, es solo una versión, que lo iba a convocar al propio Mauricio Macri a una reunión en la Casa Rosada, como un gesto. Macri va a hacer lo mismo que hacen los gobernadores. Dicen, claro, ¿para qué? Claro. Para la foto. Macri hoy, en uno de los principales portales, sí, deslizó, dijo, la Libertad Avanza nos traicionó. Nos traicionó, sí. Yo estuve averiguando en alguna fuente y me dijeron que no lo dijo, pero no importa, está publicado. Tenés razón que está publicado. Si no fue Macri... alguien de su entorno. Todos, claro, saben quién es, digamos, claro, la persona de más confianza de Macri, que es el único que entró en la lista, ¿no? Seguro, seguro. Es la persona que efectivamente transmite el sentir del expresidente. Pero es el sentir de gobernadores que estuvieron muy cercanos. Seguro. Insisto, este tema es muy, pero muy delicado, porque es lo que de alguna manera te puede generar un ancla a la política económica. Si no, va a ser muy difícil. La cosa se va a complicar, extraordinario. Es muy bueno el análisis, Maxi, te agradezco muchísimo. Alfredo, gracias. Buenas noches. Chao, suerte. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. Hoy el presidente de la Nación salió a ratificar el rumbo económico. Por primera vez despejó cualquier duda, dijo, es decir, clarito, cuáles son los puntos. Ahora vamos a hablar de esta foto, pero el presidente dijo, el rumbo económico, retuiteó un mensaje del Fondo Monetario Internacional, protocolar, típico, apoyamos la política económica del gobierno, el ajuste fiscal, monetario, el esquema cambiario, y Milei dijo, tal como señalé el domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico, equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado, y en lo cambiario se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Acá es muy importante que ratifica, porque el presidente de ayer había retuiteado a un economista que decía que había que liberar el dólar, por ejemplo. Entonces, el presidente dice que se van a mantener las bandas cambiarias acordadas, pactadas con el FMI. ¿Qué está diciendo? Que en el techo de la banda tiene el apoyo del FMI. Que hoy, insisto, sacó un comunicado diciendo que ha apoyado al gobierno. La situación es extremadamente delicada porque el gobierno está en medio de una corrida cambiaria. Esa corrida cambiaria se inició más o menos cuando Caputo canchereó, si querés comprar dólares, no te la pierdas, campeón. Que el dólar estaba en 1.200 pesos. Desde entonces, el dólar fue para arriba. Y el gobierno subió en 40 días 4 veces los encajes bancarios, es decir, el dinero que tienen que tener inmovilizado, los pesos que tienen
tener inmovilizado los bancos, estalló la tasa de interés. Una tasa de interés del 70%, tasas de interés reales que no se veían desde principios de los 90, que matan la economía, que generan una catástrofe desde el punto de vista de la gente que está endeudada, de las tarjetas de crédito, de todo lo que había sido un motor del crecimiento. Y aún así, el dólar siguió para arriba y en un momento tocó 1.374 y el gobierno empezó a vender dólares desde el Tesoro, desde el 12 de agosto. Y recién lo blanqueó la semana pasada, la semana previa a la elección. Y la semana pasada vendió 570 millones de dólares el Tesoro para que el dólar ante la elección bajara a 1.360, se mantuviera contenido en 1.370. Está confirmado que el viernes pasado, algo que había publicado como anticipo nuestra colega en La Nación, Florencia Donovan, el Tesoro vendió 285 millones de dólares. Se jugó un pleno al resultado electoral, a tener una buena elección para descomprimir la situación. La elección fue catastrófica, una diferencia que ninguna encuesta daba. Y lo que ha ocurrido en estos 2 días es que el dólar subió 5% en 2 días y hoy se estabilizó alrededor de 1.420, 1.425 pesos. Ahí se estabilizó el dólar y se estabilizó en estos niveles con una tasa de interés muy pero muy elevada, es decir, con un sistema bancario que está todo maniatado, con intervenciones en futuro, y se estabilizó gracias a que estos 2 días apareció una oferta extraordinaria de las cerealeras, que vendieron más de 200 millones de dólares en el mercado cambiario. En parte porque efectivamente este dólar ya arriba de 1.400 pesos es un dólar alto que pone la tonelada de soja en un precio atractivo, pero las cerealeras y el campo vendió gran parte de la cosecha en la primera parte del año. O sea que si uno tuviera por delante con este dólar toda la cosecha sería fantástico, pero no está la cosecha. Es decir, hay un stock que es la cosecha, que la gran parte se vendió en la primera parte del año. Algunos dicen que esta semana puede haber algo más de oferta porque se presentaron nuevas declaraciones juradas de exportación, pero el gran dilema es cómo defendés acá en 1.470 pesos el techo de la banda cambiaria, que es lo que va a tratar de hacer el gobierno y ratifica con el apoyo del FMI. Bueno, en ese contexto, y ahora sí voy a la foto, es clave la definición política. Y la definición política, uno lee los informes de distintas consultoras, bancos de inversión, lo que está viendo de alguna manera el mercado financiero, que empieza a haber muchas críticas al armado político electoral del gobierno, en particular a Karina Milei, pero también críticas muy pero muy importantes a la gestión política del gobierno. Y lo que el gobierno muestra hoy, ¿no? Creo que López Murphy mostró un meme que eran las mismas caras que todos conocíamos, pero le pusieron una mesa en el medio con el presidente. Parece ser un armado electoral. Es decir, ver si se pueden amigar Santiago Caputo, el hombre que arma el esquema comunicacional y en algún momento el esquema político, con Karina Milei y Martín Menem, que hoy están obviamente bajo máxima presión, para pensar en la elección de octubre. Y de alguna manera, lo que está pensando el establishment económico y el establishment político no es la elección de octubre, si el gobierno puede tener o no una buena performance electoral en octubre. De alguna manera, octubre ha quedado muy lejos, no hay confianza en las encuestas, porque las encuestas que al presidente le daban para octubre una diferencia entre 6 y 8 puntos son las mismas que daban un empate técnico el domingo pasado, pero sobre todo hay un problema de gestión política donde le están reclamando al gobierno qué va a hacer con el Congreso, qué va a hacer con los gobernadores, como punto fundamental, porque lo que ha mostrado la elección, o por lo menos lo que interpreta la política de elección, es que hay un límite a la política económica gestionada desde el discurso del presidente. La idea de tengo un apoyo mayoritario, a la gente le gusta el ajuste, pide más motosierra, y eso es un cambio cultural excepcional que nos va a permitir, ante cualquier contratiempo, redoblar la apuesta. Fíjense lo que pensaba Milei, esto es, creo que hace 3 o 4 semanas, justamente con esta idea. La gente, el ajuste es muy popular. La gente nos pide más, dame más motosierra, dame más ajuste. Mirá. ¿Por qué, digamos,
estamos con niveles de popularidad tan altos? Porque hacer el ajuste es absolutamente popular, porque se lo cargamos al Estado, no a la gente. Por eso sacamos 10 millones de personas de la pobreza. Bueno, esto es lo que puso en cuestionamiento la elección del domingo pasado. Es decir, Milei perdió el halo, sobre todo ante la dirigencia política, evidentemente ya lo había perdido ante la sociedad, la idea de, bueno, y a este tipo habrá que apoyarlo porque tiene detrás los votos y la gente quiere más motosierra, quiere más ajuste. Si tiene que ir a fondo sin mirar a quién, si tiene que ponerlo a Sturzenegger a jactarse y a burlarse de los despedidos del Estado o de los funcionarios del INTA o del INTI o del Garrahan, bueno, parece que eso es popular. Ese límite que le marca la elección del domingo al presidente se traduce en un reclamo muy fuerte de los que hoy son vistos por los mercados como garantía de gobernabilidad. Y básicamente un grupo de gobernadores que en algún momento le dieron un apoyo el año pasado al presidente, por eso tuvo 160 votos en la Cámara de Diputados, y que en algún momento, después de los insultos, de la humillación, de la nula gestión política, el desafío electoral en sus territorios, y otros exabruptos por parte del gobierno, le quitaron el apoyo y por eso el presidente está chapoteando entre 80 y 85 diputados para ver si tiene un tercio para blindar sus vetos presidenciales. En las últimas 17 votaciones en el Congreso, perdió 16 el presidente. Y la única que pudo ganar por 2 votos y ratificó el veto presidencial fue el aumento a los jubilados gracias a que un par de gobernadores le tiraron un salvavidas de último momento. Mañana estos gobernadores, hay 6 gobernadores, acá falta uno, pero hay 6 gobernadores, está faltando Gustavo Valdés de Corrientes, pero hay 6 gobernadores que mañana se van a encontrar en Río Cuarto con Schiaretti, que va como primer candidato a diputado nacional por el peronismo cordobés de Yarlora, y que muchos empiezan a ver, no solamente en la política, sino en el establishment económico, como los garantes de la gobernabilidad o eventualmente de un post-mileísmo sin kirchnerismo. Atención con esto, porque estos gobernadores en las últimas horas se le plantaron al presidente ante la convocatoria al diálogo, convocatoria que el presidente hizo en un Twitter de Manuel Adorni, el vocero presidencial, que es un funcionario con todo respeto de tercer rango, y en la frase final decía: convocamos una mesa de los gobernadores. Y los gobernadores, que en algún momento se asustaban cuando había un tuit de Manuel Adorni o del Gordo Dan o de alguno de los funcionarios de quinta línea o dirigentes de quinta línea del gobierno, ahora aprovechan y dicen: no, ¿sabes qué? Nos plantamos. Fíjense lo que han dicho algunos de los aliados de Milei hasta ahora, de estos gobernadores, que ahora son convocados por el presidente de manera media extraña, porque, insisto, no ha habido una comunicación directa. Ayer por lo menos 3 gobernadores del PRO y del radicalismo no habían recibido ningún llamado, ni de Casa Rosada, ni de el propio Guillermo Franco. El gobernador de Corrientes dijo: no queremos un diálogo para la foto, sino queremos un diálogo profundo donde podamos resolver y aportar nuestros puntos de vista. Diciéndole: no, si es para la foto, no va. Valdés, que controlaba 3 senadores, no solamente los 2 por la mayoría en Corrientes, sino también el senador peronista o en su momento kirchnerista, Camado Espínola, y le aportó en las votaciones el año pasado al gobierno 3 senadores, ahora se le planta. ¿Por qué se le planta? Porque en la última elección Valdés ganó con más del 50%, su hermano. La Libertad Avanza salió cuarta, desafiando al gobernador y diciendo que el gobernador era la casta y que había que sacarlo del poder. Fíjense Gustavo Sáenz, un peronista no kirchnerista que en algún momento armó con Sergio Massa y que fue uno de los aliados estratégicos de Milei. De hecho, se abrazaba, le decían uno de los gobernadores con peluca. Escucho mucho al presidente hablar de la lealtad y de que Roma no paga traidores, pero es una avenida de ida y vuelta. Acá hay muchos que hemos acompañado y nos engañaron. En realidad dijo una palabra más fuerte. Y fíjense lo que dice uno de los gobernadores
Maximiliano Puyaro, el otro es Martín Yarlora, de las dos provincias más importantes después de la provincia de Buenos Aires, que directamente se le planta al presidente y dice, bueno, vamos a ver en qué condiciones vamos al diálogo político. Pero ahora no es como era antes, que el presidente iba y decía, vengan para acá, y después los insultaba, sino que han cambiado completamente los términos del diálogo, de la negociación política, por lo menos con 6 gobernadores, aunque algunos dicen que hay que por lo menos 11 gobernadores que están detrás de este armado de Provincias Unidas. Mirá. Valoramos la convocatoria que ayer lanzaba el vocero presidencial en redes sociales. Hasta el momento no hubo ninguna convocatoria formal a la reunión. Entendemos que hay que empezar a registrar los problemas de la microeconomía. La plata no le está llegando a la gente no le está alcanzando e indudablemente está mostrando el malestar. Que el equilibrio fiscal no se puede hacer a costa de los demás, a costa de las deudas. Ni el kirchnerismo fue tan cruel con la provincia de Santa Fe, ni el kirchnerismo. No pagaban lo que correspondía, pero al menos pagaban una parte. Puyaro es un radical que está armando con un sector del radicalismo, acá en la capital, con Emiliano Jacobiti, con Martín Lustó, con algunos sectores del macrismo, y con buen diálogo con Kicillof, que está armando el postmileísmo. Y no está claro qué es eso. El otro es Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba, que en privado dice barbaridades del presidente, pero se mantiene con un diálogo político que en este momento está cortado con la Casa Rosada y que también hace un desafío al presidente, porque después de la derrota en la provincia de Buenos Aires no contestan los llamados, hasta ahora el llamado al diálogo, insisto, no ha habido un llamado concreto, el llamado al diálogo, y dicen, mañana nos reunimos, vamos a decidir entre todos. ¿Qué se está discutiendo en este momento, ¿no? Entre paréntesis, el domingo a la noche, algunos el lunes muy temprano, en el chat de 23 gobernadores y un jefe de gobierno, Jorge Macri, todos peronistas radicales del PRO lo felicitaron a Axel Kicillof, fueron muy elogiosos del discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y algunos fueron muy elogiosos respecto a la estrategia política que tuvo Kicillof al desdoblar la elección en la provincia de Buenos Aires contra la idea que tenían Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Algunos le decían, maestro, una jugada magistral. Eso fue el domingo a la noche, el lunes a la mañana. ¿Qué discuten esta semana los gobernadores y por qué dicen ahora nosotros imponemos las condiciones? El presidente tiene hasta el jueves para decidir si veta distribución automática de ATNs y impuesto a los combustibles, 2 leyes que impulsaron los gobernadores y que seguramente si el presidente veta tendrían los 2/3 para rechazar el veto. Ley de financiamiento universitario, cuando los rectores de todas las universidades han avisado que si el presidente veta va a haber una manifestación multitudinaria, y la ley del Garrahan. Y el presidente está ante una disyuntiva. ¿Qué genera hoy más gobernabilidad? ¿Que el presidente vete como viene vetando hasta ahora, denunciando a los degenerados fiscales, a las ratas, a los parásitos, o que el presidente encuentre una nueva modalidad de gestión política que le permita convivir con el Congreso y con un grupo de gobernadores que lo pueden acompañar en la gobernabilidad en los 2 años que le quedan y sobre todo en el tránsito económico muy pero muy complejo hasta la elección del 26 de octubre? Disparador y arrancamos a fondo con el programa. Lo dije la vez pasada que le hacía falta a los funcionarios un bañito de humildad. Porque si a los gobernadores nos citan para decirnos lo que nos han venido diciendo durante 2 años, y la verdad que los gobernadores no vamos a concurrir. Pero digo, ahora, si están convocando, ¿va a la convocatoria? Depende para qué. Depende para qué. Bueno, ¿para qué? ¿Para la foto? No voy. Primero, esta convocatoria, digamos, es un pedido de auxilio que están haciendo para tratar de fortalecerse y llegar de la mejor manera posible para el 26 de octubre, cosa que me parece que no llega.
Bien, hoy hubo reuniones frenéticas en Casa de Gobierno, ahora vamos a contar. Esa fue una de las fotos del día a la mañana. Después hubo otra reunión con otra foto muy emblemática a la tarde. Lo va a contar en un ratito Delfina Galarza. Está Pablo Fernández Blanco. Se suma Lara Goiburu, que es consultora de Management and Fit, una de las consultoras que da una diferencia de 7 puntos a favor del peronismo. Está Damián Dipache y se suman Ramón Mestre, exintendente de la ciudad de Córdoba y primer candidato a diputado nacional en Córdoba por el radicalismo, y Eugenio Casillas, que es el legislador porteño, uno de los hombres que armó el armado político junto a Ramiro Marra de Milei inicialmente y después fueron desplazados por Karina Milei. Bueno, Eugenio, dos exponentes, digamos, de la casta política, digamos, de alguna manera. La pregunta es qué casta política, ¿no? La que el gobierno necesita para gobernar, o la casta política marginal, como dijo Monzó, que está dentro del gobierno y que ahora está bajo cuestionamiento, ¿no? Eugenio, ¿qué estás viendo en esta dinámica? Gobernadores, gobierno, la foto de hoy, esa foto de Milei. La preocupación más importante que tienen todos los argentinos, que tenemos todos los argentinos, es el gobierno está pensando cómo ganar elecciones o cómo hacer que los argentinos vivamos mejor. Porque lo que se nota hoy de la discusión de la mesa, de la mesita, el otro, es cómo seguimos con nuestro modelo y cómo ganamos la próxima elección. No es cómo configuramos un esquema que permita garantizar gobernabilidad y hacer algunas cuestiones que alivien por lo menos la presión que están sintiendo la gran mayoría de los sectores argentinos. ¿Pero qué viste? Vos que conocés el armado, que la conocés a Karina Milei, que lo conocés a Milei, ¿qué viste de esa foto? Soberbia, en esa foto, ¿qué viste? Ponerlo de un lado a Caputo y ponerle del otro lado a Karina Milei con Martín Menem. ¿Qué viste en esa foto? Las caras y la soberbia de no tener la capacidad de decir nos equivocamos en esto, en lo otro. Ellos es el mismo, ellos van a seguir la misma. Es todo soberbia. Esto es ver cómo pasamos el momento, es yo manejo, yo controlo, de alguna manera ponerse en la cabecera a Milei y que ponerlo al costado de la hermana sigue todo igual, garantizar que todo va a ser igual. A la derecha, la hermana a la derecha. Sí, no la puede poner en la cabecera, si no, te garantizo. Alguno dijo. Te garantizo que bueno, la cabecera. Está mejor la cosa porque no está en la cabecera. Si estuviera en la cabecera Karina Milei, estaríamos en hubo varias muchos problemas con ella en la cabecera. Pero eso te iba a decir. Es un mensaje que no fotos la con Karina Milei cabecera. en la cabecera. Sí, porque la Secretaría General, el despacho de Secretaría General está cerquita de Presidencia. Entonces muchas veces Milei iba, ahí se hacían las reuniones, era con Ritondo y Santilli estaban en la cabecera. Sí, era llamativo que Karina estaba en el centro y Milei desplazado. Bueno, esa idea, ¿no? Un mensaje de La Libertad Avanza, vamos a defender el proyecto con una siguiente y después muchas críticas a los medios, a los empresarios y a los políticos en general que dice que se tratan de oponer a este gobierno, ¿no? Reforzando un poquito la idea, la casta o nosotros. Yo tiendo a pensar que cuando alguien está enojado con todo el mundo, en realidad está enojado con él mismo. O sea, no son todos malos. Evidentemente hay una frustración en La Libertad Avanza, hay una incapacidad de hacer un montón de cosas que hace que señalen a todos en vez de decir el error es nuestro. No se puede decir los errores son de todos los demás, nosotros acertamos y no aceptar que el 40% no fue a votar y el resultado fue muy malo para La Libertad Avanza. A ver, Mestre, ¿qué significa esa foto o qué reacción se espera del gobierno en este momento? Bueno, básicamente me parece que lo que está faltando acá es certidumbre. Vos de economía sabés y mucho, y concretamente hay que dar señales. Han pasado 48 horas de una derrota durísima y lo que no observamos son señales concretas de algún cambio. Dialogar intentando mandar un mensaje, todos sabemos que es una estabilidad relativa en general. Esa foto no es un mensaje, miren, acá está bien en la mesa política, acá están las facciones internas que se peleaban, los Menem con Karina de un lado, Caputo del otro. Nadie pide una mesa política, piden que echen a personas que están sentadas en esa mesa. ¿A quién? A ver, pongamos la foto. A Karina Milei, a Martín Menem, a algunos a Santiago Caputo. Sí, y también a quien no está en la mesa, que es Lule Menem, ¿no? Pero por el momento no va a haber ningún movimiento ni... Bueno, de hecho hoy Pareja lo ratificaron. No me interesa lo que haga La Libertad Avanza en relación a su lógica partidaria, sí su política pública, cómo van a hacer para que los argentinos vivan bien o mejoren la situación en la que estamos. Ahora, ellos lo que están pensando es cómo sostengo todo, me hago el distraído y gano tiempo. Ese es el resultado de esta foto, no hay ningún otro mensaje. A mí me parece que hay una cuestión que es más importante. Todos los gobernadores que han hecho alguna mención, y lo hemos visto acá, han sido claros y contundentes. ¿Para qué?
están pidiendo una serie de recursos que tienen que ver con distintas situaciones donde el gobierno nacional concentra los recursos, no los reparte como corresponde, y entonces, bueno, tiene que haber señales, certidumbre, como acabo de decir recién. Bueno, pero esto es fantástico porque la historia se resuelve esta semana, ¿no? Esta semana se resuelve si se veta el tema de ATNs y también Garrahan y financiamiento universitario. Si vos vetás, perdón, si Milei veta, estalla cualquier tipo de diálogo con los gobernadores, ¿estamos de acuerdo? Sí. Por ahora la intención es vetar. Por eso lo están, digámoslo suavemente. La intención todavía es vetar. Por eso se dio vuelta la situación de fuerza. Lo están apretando. Creo que es gestual. Le están diciendo al presidente... Me parece que se puede tener gestos. Hay cuestiones que son ínfimas en lo presupuestario. Hay cuestiones de gestión que no se han resuelto, pero que evidentemente tiene que haber señales claras. Hoy hubo esa reunión a la mañana, a la tarde. Contemos un poco distintas fotos que fueron muy sintomáticas de la reacción política del gobierno. Sí, tuvimos otra reunión sin foto, pero bastante importante, que tiene que ver con el armado bonaerense. Recién hablábamos de los cambios, ¿no? Del gabinete. Se habló mucho qué es lo que iba a pasar con Sebastián Pareja. Bueno, Sebastián Pareja ratificado por el momento como armador bonaerense porque formó parte de esta mesa con Karina Milei, atención, con Santiago Caputo también, acá vemos a los integrantes, formaron parte, bueno, lo vemos a Diego Valenzuela, a Guillermo Montenegro, uno de los dos candidatos de la Libertad Avanza que triunfó el domingo, lo vemos a Ramón Lanús de San Isidro, que hizo una buena elección en Es decir, a la mañana estuvo la mesa esa de Caputo con Martín Menem y Milei, Karina Milei. Sí, la mesa política nacional. Estuvo a la mañana y por la tarde estuvo la del armado bonaerense de cara a las elecciones, digamos, del 26 de octubre en provincia, por eso lo vemos a Espert también. Ahora son mesas electorales, pero no mesas de gestión política. Digamos, lo licúan a Franco, lo ponen junto con los que arman electoralmente, a ver cuánto ponemos en la lista, che, qué negociamos y nos peleamos con todo. Tienen que empoderar un jefe de gabinete, un ministro del Interior, alguien que negocie cómo se gestiona pero perdóname, políticamente. Si vos querés empoderar un ministro del Interior, ¿qué es lo que ha venido pasando hasta ahora? Vos querés empoderar un jefe de gabinete, ¿qué es lo que ha venido pasando hasta ahora? Es decir, no han existido, con lo cual la certidumbre de decir, sentémonos, veamos cómo repartimos los ATN que el año pasado nos los quedamos nosotros y le corresponde a la provincia, demos señales claras y concretas. Está, y la ponemos a Karina Milei en el ojo. Hoy hubo una nota de la agencia Bloomberg, que es la agencia económica, muy dura, porque directamente expresa que no es solamente esta debilidad o fragilidad del gobierno, no por la elección solamente, o cómo pueda salir en octubre, si falló, obviamente falló el armado electoral, sino, insisto, ¿cómo gobernás? ¿Vas a vetar de nuevo todo? ¿Te van a dar vuelta los vetos? ¿Cómo garantizás tu política económica? Es decir, ¿quién va a negociar? ¿Va a negociar Sturzenegger con los gobernadores? ¿Quién va a ser el que va a negociar? ¿Vas a empoderar a un Santilli, un Ritondo? ¿Vas a traer a algún senador que sea afín al gobierno? ¿Va a haber un acuerdo con los gobernadores para poder...? Fíjense, la nota de Bloomberg fue muy dura, ¿no? El título fue directamente... el título fue algo así como el jefe Karina Milei, una carga para el gobierno tras la dura derrota electoral. Ese era el título de la agencia Bloomberg, ¿no? Ese era el mensaje y hubo varios en este sentido visto desde afuera. Pero no, para mí es analizarlo de manera equivocada. La gente no votó en contra de la Libertad Avanza por quiénes eran los candidatos. Votó en contra de lo que está pasando con la economía, de lo que está pasando con la política económica. Eso es lo que interpreta política. Claro, me parece que es el continente, no las cuestiones individuales y particulares. Y lo otro que es importante, que bien decían, es todos funcionamos a partir de credibilidad. El gobierno se quedó sin credibilidad en las partes más importantes que consolidan un gobierno. O sea, no tiene credibilidad económica, no tiene credibilidad política, no tiene credibilidad en el electorado. O sea, el electorado ya no le da un cheque en blanco. Entonces, no es sólido ninguna de esas tres aristas, que son lo que consolidan la fuerza y la potencia de un espacio político. Hoy se quedó sin esas tres cosas. Hoy no tiene margen para llamar a un gobernador y decirle, ¿sabes qué? Te voy a cumplir. No me digas te voy a cumplir. Cumplime ahora. Mirá qué fácil. Pensamos distinto y estamos coincidiendo que el diálogo es clave. Sí. Entonces digo, la gente que espera. Y alguna señal. A ver, planteo esto, ¿no? Mostrémosle ahí lo de Karina Milei, lo que decíamos. Ha habido mucho material, ahora vamos a contar. El jefe, Karina Milei, se vuelve una carga en Argentina tras la derrota electoral. Plantean, obviamente, las causas de corrupción, me imagino también el tema de las encuestas, pero básicamente el haberse peleado con todos los gobernadores, con todos los armados políticos, con Macri, con los radicales, claro. Con el PRO, con Marra, con todos, ¿no?
Me parece que esa es un poco la discusión. Ahora, ¿la política la vio antes? Es decir, las votaciones del Congreso, ¿no? Donde empezaban a ponerle límites al ajuste, es porque estaban percibiendo que, sobre todo aliados, ¿no? Para mí no la vio. Hasta Luis Juez. Bueno, para mí no la vio. Para mí acá hay una cuestión que es clave para esta elección. ¿Vio antes que había un límite al ajuste, digo? Nosotros, cuando yo sea diputado nacional, sobre la base de la coherencia vamos a llevar adelante un montón de cosas que no han venido pasando hasta ahora. Hasta ahora han cintureado porque han creído que alguna encuesta le podía llegar a dar algún oxígeno, alguna componente electoral, pero en definitiva la respuesta para mí se la dio la gente a Milei el domingo, no votándolo a Kicillof, sino dándole un rechazo a las políticas. No yendo el votante del oficialismo, no yendo a votar. Ahí hay un dato que es interesante y que va en línea. Es si miramos los votos de Fuerza Patria, desde Fuerza Patria, kirchnerismo, etcétera, desde 2021 a 2025, 2021, 2023 a 2025, en provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria perdió votos. Y la Libertad Avanza ganó votos en esta elección, ganó alrededor de 400.000 votos. Lo que no pudo la Libertad Avanza fue sostener ese voto blando que venía del PRO, que es el que se ausentó. Entonces, ahí hay algo que se rompió con la confianza del votante blando de la Libertad Avanza, que es el que confió en 2023, pero no compró paquete cerrado. ¿Y qué justamente es lo que castiga a ese votante? ¿La gestión económica o los temas de corrupción, por ejemplo, sobre todo el escándalo del Andis? Claro, ya veníamos viendo varias cosas. Conversamos muchas veces, inclusive en esta mesa, los ajustes al consumo, que solo el 15% dice que llega a fin de mes y puede ahorrar, el rechazo a los vetos presidenciales, que era muy fuerte, inclusive entre los propios. Y Andis o la sospecha de los audios viene a aglutinar una sensación de agotamiento. Una cosita, porque me parece que están todos pensando en la elección, ¿no? Y lo que estoy planteando es cómo gestionás políticamente hacia adelante. ¿Qué significa cómo gestionás políticamente hacia adelante? Que Milei tenía un modo de gestión que solo podía avanzar si ganabas por el 70% de los votos. Si te convertías en un Bukele, él decía vamos a aplastar a todos, a arrasar y demás. Y aún así, en un sistema presidencialista, pero republicano como la Argentina, tenés un Congreso, no ibas a tener mayorías y demás. Lo que se está discutiendo ahora es que la política, los políticos, recibieron el mensaje de la gente que la política económica de Milei, que Milei decía era mayoritariamente, abrumadoramente apoyada, hoy tiene un límite. Bueno, entonces, si le venían votando en contra ahora refuerzan totalmente la idea. Pero el límite ese se dio en el Congreso, se dio en la calle. Y para mí se dio en la calle hace 60 días. Vos dijiste lo del campeón, no fue eso. Fue después del paso de las LEFIs, que eran de rendimiento diario a corto, ahí hubo corrección cambiaria, suba de tasas y endeudamiento. Las tasas altísimas. ¿Qué pasa? A partir de ahí, nosotros comenzamos a ver un deterioro incluso en endeudamiento. Vos hoy tenés que crecieron las deudas bancarias porque creció el crédito, pero también crecieron paralelamente en esos 60 días las deudas no bancarias. Es decir, me tengo que financiar por otro lado para pagar aquello que me endeudé en el banco. Esto está siendo preocupante y mañana es un día muy importante. Vos sabés que es un día muy importante. Mañana se vencen 7 billones de pesos y el mercado estima que probablemente haya una suba de los encajes nuevamente. Esto sería casi ir al 58% de encajes. Eso generaría 2 mostradores complicados. El gobierno renueva deuda, parte de esos 7 billones de pesos lo tienen los bancos, pero parte lo tienen empresas particulares, Fondo Común de Inversión. Esa parte que tienen los fondos comunes de inversión o empresas o particulares, si no quieren renovar la deuda, van a pedirle los pesos al Tesoro y con esos pesos obviamente van a ir a dolarizar. Van a evitar que eso suceda y hay un costo. Que es, por una parte, 2 mostradores, te decía, una parte la pyme, el comerciante, la industria va a tener un costo de financiamiento mayor y por otra parte los hogares, que esta situación se va a seguir dando.
la gente no va a poder pensar si efectivamente esto lo hacen para contener el dólar. Cada uno ve su bolsillo y yo creo que ahí la micro cada vez se puede llegar a deteriorar más. A ver, quiero que pongamos en perspectiva, hubo una interna feroz, hay una interna feroz dentro del gobierno. Me parece que, insisto, no es el tema de la gestión, es el tema de las listas, si están los puros, si están los... y esa interna, obviamente, está todo mezclado, porque también están Luis Juez, que era un aliado estratégico, que se siente totalmente perjudicado. Bueno, ¿qué hay respecto a esa interna que estalló en las últimas horas, no? ¿Vos me permitís, Maxi? Sí. La gente está pidiendo que la cuiden. Y hay algo que ha caracterizado a la política en los últimos tiempos, que es unirse solamente por un fin electoral, no sobre la base de ideas. Entonces digo, ¿cuál es la coincidencia? ¿Cuál es la coherencia que tenemos hoy? Esto que nosotros planteamos que el presidente tiene que tener algún gesto, vos lo planteás en el marco de una cuestión política, pero también tiene que ver con lo que él recién planteaba del mercado, porque son señales que solamente van a la renta financiera. Tenemos un problema muy grande con las industrias. En Córdoba, el 9 de octubre, cierra Nissan, no hay más producción, van a quedar 1.300 trabajadores en la calle y entonces evidentemente no solamente son los directos, son los indirectos y se siguen sumando a la inmensa cantidad de legión de trabajadores que se han quedado sin trabajo en blanco, sin contar los que están en negro. A ver, Delfina. Bueno, vos hablabas de lo que es la interna dentro del gobierno. A ver, en los últimos días quedó bastante expuesta. Acá tenemos a los principales protagonistas de ella, pero a ver, lo tenemos en el centro a el Gordo Dan, más con, bueno, Daniel Parisini. ¿Por qué? Porque viene apuntalando muy duramente contra Sebastián Pareja y contra el armado de Karina Milei, además contra Lule Menem. Esto lo vimos a lo largo de toda la campaña, pero después del resultado fue bastante más contundente. Mirá, Pareja llamó a Bondarenko... Bueno, esto que estamos viendo lo tuitea hoy cuando Bondarenko va a Casa Rosada, ¿sí? Y dice, Pareja llamó a Bondarenko 2 días después de perder por 25 puntos y un día después de echarle la culpa al plan económico del presidente Milei. Literalmente, ya para mirar a la militancia adrede, le falta el respeto al presidente y a los 15 millones de argentinos que lo votaron. Y hay otro ¿no? tuit que directamente pide que lo echen a Lule Menem y a Pareja. Exacto, dice Lule Menem y Pareja, si tienen huevos deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado en honor a la sagrada causa de la libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei por los 47 millones de argentinos. Ahora, es muy impresionante esto, porque obviamente no es importante el alias el Gordo Dan o Daniel Parisini, sino que él es Santiago Caputo, y muchos dicen el propio presidente Milei, que lo banca. Por ejemplo, el presidente Milei no ha salido a pedirle disculpas. Ahí, fíjense cómo Luis Juez pedía un llamado del presidente para pedirle disculpas, para mostrar que le soltaba la mano al Gordo Dan. Entonces, la foto hoy de esta mañana, donde está de un lado Karina Milei con Martín Menem, del otro lado está Santiago Caputo, que tiene a este brazo ejecutor en las redes sociales. A ver, mostremos la foto. Santiago Caputo está ahí y es el que ejecuta el Gordo Dan. Sí, además... digamos, entonces, mientras se reúnen así para mostrar la mesa política, es como si fuera un lugarteniente que sale a pedir la renuncia de Lule Menem y Sebastián Pareja, que son los dos hombres que ha ratificado Karina Milei. Sí, Caputo además reivindicado indirectamente después de las elecciones y, de nuevo, reparo en esto, que hoy estuvo en la mesa de armado bonaerense, más allá de que estuvo Sebastián Pareja y que lo ratifican, digo, bueno, estuvo Santiago Caputo ahí, bueno, ya marcando territorio y acá también se ve expuesta la interna, pero el gran interrogante es, bueno, ¿qué rol va a tener Caputo? Si va a ser un rol más bien formal en lo que es el armado. Esto no es una interna, esto es una confusión tremenda que hay en el gobierno, porque vos sentás en la mesa al mismo tipo que por el otro lado te está operando en contra. Así es decir, es como si nosotros pateáramos para un lado distinto a la hora de hacer el programa. Estoy totalmente de acuerdo. Basta de improvisaciones, basta de aventuras. Fíjense, Parisini, que es hoy streamer, dirigente político de la Fuerza del Cielo, mano derecha de Santiago Caputo, directamente apuntando contra Pareja y contra el armado político de los Menem. Y por los pibes, ¿sí? Por los pibes que hicieron presidente a Javier Milei. Y lo voy a decir, y yo no me incluyo en esos pibes, porque yo no soy ningún pibe, yo ya soy un pelotudo grande de 33 años. Los pibes que convencieron a los abuelos adentro de las casas, los pibes que convencieron a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos, a sus amigos, los pibes que hablaban de teoría monetaria dentro de las casas, los pibes que produjeron el milagro argentino. De esos pibes está lleno
absolutamente lleno. Está lleno de pibes sanos. Pibes que dejan la vida por el presidente. Pibes limpios. Pibes inteligentes. Pibes con huevos. Está lleno de esos pibes. Entonces no hay excusa para hacer esta cagada que se mandaron. No hay excusa. Bueno, este es el que pide directamente que hay que ver qué pasó con los pibes, ¿no? Y Luli Menem, en la provincia de Buenos Aires. Habría que ver qué pasó con los pibes, si realmente fueron a votar igual que en noviembre de 2023 ahora. No sé si pasó eso, habría que verlo, ¿eh? Sí, igual otra cosa. Ojo que el diagnóstico de Milei, más allá de la interna, es que personajes como el Gordo Dan en esta etapa del gobierno no lo están ayudando. Ojo, porque el Gordo Dan tendría que hacer autocrítica también, a ver hasta qué punto él no es parcialmente responsable de la catástrofe del domingo. Basta de estas aventuras, muchachos, en serio. O sea, la gente se mete adentro de los contenedores a sacar la comida todos los días. ¿De qué me están hablando? Pero, perdón, eso es lo que tenía que definir el presidente. Digamos, ¿con quién va a gobernar? ¿Con Franco, un armado político? ¿O va a gobernar al estilo que hizo hasta ahora? Fíjense, juez... muy tocado porque efectivamente la semana pasada, antes de la elección... Sí, el Gordo Dan fue el que insultó a él por las redes sociales. Lo había insultado, exactamente. Dato que... Ver, un segundito. No entiendo, la verdad que no entiendo. Te puede gustar o no lo que yo diga, pero no entiendo, comparto esa línea de pensamiento tuya. Humanamente, a ver, ¿a dónde vas? Claro, ¿qué querés decir con eso? Ese es el tema. Te lees, yo digo, yo no sé ni quién es el Gordo Dan, y no me importa, y la verdad que no me interesa, pero después que escribí, te lees, vos podés expresar eso, vos podés decir eso. Es un delirio. Digo, si te lees, reflexiona, fíjate como el tema. No, los tipos, viste, ha sido para mí determinante, viste, muy doloroso, viste. Yo la verdad que no quiero ayudar al presidente, pero tengo limitaciones, ¿viste? Las limitaciones son las humanas, ¿viste? O sea... Bueno, ahí estaba juez. Entonces, a ver si se entiende. Le está diciendo que el presidente, le pide al presidente que lo llame o que la atienda para que le pida disculpas. Mira, hay un dato... Ahora, el presidente evidentemente al Gordo Dan no le suelta la mano. Lo incorpora en la mesa a Caputo, la pone del otro lado a Karina con los Menem. Es decir, hay algo que no está resuelto internamente. Déjame que te diga algo de Córdoba. Está claro cuál va a ser la estrategia hacia adelante del gobierno. Déjame que te diga algo de Córdoba. Perdón, ¿no? A Juez lo conozco mucho. Sí. Hemos tenido coincidencias, muchas diferencias. Nos hemos peleado bastante. Trabajé para que él fuera gobernador, fuese gobernador en la elección pasada. No lo logramos. Hablé con él el fin de semana y me puse sinceramente en el marco de la solidaridad, porque él viene planteando de que hay que acompañar el gobierno, pero digo, si a vos te tiran un cardo, te pegan una mano de estas características y evidentemente ya se meten con tu familia, es absolutamente entendible. Bueno, Te decía respecto de discapacidad, por ejemplo, vos decías si el gobierno o si la política logró ver antes esta reacción también. Vos preguntabas por si los chicos fueron o no fueron a votar. Nosotros hablábamos de que el veto a discapacidad tenía un rechazo del 67%. Eso a nivel país y a nivel global. Pero cuando haces el corte por el voto de La Libertad Avanza en primera vuelta en 2023, ese votante, el 48% rechazaba el veto a discapacidad. O sea, hubo señales claras de que había ciertos ajustes. La ciudadanía no estaba en contra del ajuste, quizás, o claramente o mayoritaria, pero el problema era dónde o cómo. Hoy Caputo tuvo una reunión con aseguradoras. Empresas de seguros, es exactamente Maxi, fue en el Ministerio de Economía. Hay que hacer una gran salvedad. Esta es una reunión que estaba agendada desde antes y Caputo decidió no suspenderla. De hecho, no viene suspendiendo la agenda ni Caputo, ni Kirchner, el secretario de Finanzas, y el propio Milei tampoco parcialmente. ¿Qué es lo que dijo Caputo en esta reunión? Bueno, básicamente una frase clave que la recuperamos porque la escribió en el diario La Nación nuestro compañero Francisco Jueguen. Dijo Caputo hoy en reunión con aseguradoras: la gente va a tener que decidir si quiere esto o quiere comunismo en 2027. Porque también, déjame complementar la información, Caputo comentó en el marco de esta reunión con empresas de seguros que
ya lo ve candidato, se ve candidato a Axel Kicillof 2027 y sería una candidatura en oposición eventualmente a otra del presidente Javier Milei, digo esto para la próxima elección presidencial. Con lo cual no cambió demasiado el discurso, o prácticamente nada, no cambió nada el discurso el ministro de Economía Luis Caputo pese a la derrota del domingo. Ahorita la preocupación es octubre. Yo te aseguro que ese empresario dice, lo que dijo Caputo, ¿no? En octubre, noviembre, ¿tenemos reformas o no tenemos reformas? La preocupación del empresario es si para adelante hay reformas. Y ya no es Libertad Avanza, sino es un Congreso componedor dialoguista. Ojo con esto, el sector privado, desde el kiosquito de la vuelta de mi casa, la pyme o la aseguradora están esperando reforma. Cuando yo sea diputado nacional, vamos a trabajar las 3 reformas. Perdón, más allá de la reforma y demás, primero tenés que terminar de ordenar la macro, claro, la coyuntura. Pero si no, no ¿Qué la vas a hacer? enterar. ¿Vas a vivir con la tasa de interés en 60-70%? Estoy de acuerdo, pero se puede ir en paralelo discutiendo esta reforma. Ayer los datos de industria y de construcción ratificaron una caída desde, yo te diría, de febrero viene en serrucho, está estancada el nivel de actividad, lo mismo con el empleo. Hay una situación muy delicada en la economía real, pero también en la coyuntura. ¿Cómo llegás a octubre y qué vas a hacer para darle aire a esta economía real? Este discurso de Caputo, nosotros o el comunismo, ¿no? Me parece que no aporta la estabilidad. Primero porque nadie está pensando en 2027. Todos están pensando cómo llega el gobierno al 26 de octubre y qué hace hasta fin de año. Y la ciudadanía está pensando cómo llega a fin es la de mes. alternativa. ¿Qué hace? ¿Una cuestión más electoral, Caputo? La gente está pensando se como está el día tirando 15. un tiro en el pie porque le está diciendo todo. ¿Qué está haciendo un llamamiento al voto, digamos? Los mercados que dicen, bueno, ¿son ustedes el comunismo? Bueno, espero al 27 de octubre a ver si vuelve o no el comunismo. Se está profundizando el populismo de derecha, lamentablemente. El resultado de la elección, con suba el riesgo país y suba el dólar, efectivamente muestra que no quiere el mercado que vuelva el populismo, porque probablemente se detengan las reformas, sin ninguna duda. Ahora, pensar en 2027 es pensar en el siglo XXIV. Hay un gran problema que genera este modelo económico de cara, como lo está implementando Milei y Caputo, de cara a la necesidad política, que es que no se comentan proyecciones positivas para el futuro. Es decir, no hay buenas noticias que anuncie el gobierno de cara al futuro. La bandera es bajar la inflación, lo viene logrando, pero también es cierto que esto no alcanza políticamente para el objetivo de Milei, que es acumular más poder. Yo insisto, cuando Caputo tenía el dólar a 1.200 pesos y decía comprar campeón, desde entonces el gobierno estaba en las encuestas arriba, todos decían arrasaba también en la del 7 de septiembre y demás, y el riesgo país empezó a subir fuerte. La presión del dólar, tenías todo el ingreso de dólares de la cosecha, después vendieron dólares, subieron la tasa de interés. El riesgo del kirchnerismo estaba, pero me parece que empezó antes una desconfianza. Esa es una crítica, de la soberbia que se le hace. Es una crítica desde el punto de vista político. Este gobierno, y tiene la decisión, está en todo su derecho de hacer lo que quiera, este gobierno no inaugura obras. No corta cintas. Se han hecho algunas obras durante este gobierno. Milei no las inauguró. No se habla de acá para adelante. No se dice la economía argentina va a crecer acá, acá y allá. No hay un mensaje para una pyme. No hay un mensaje para un comerciante. El discurso es otro. Ese discurso, al menos hasta ahora, no le redituó políticamente a Milei. Pero perdóname. Para un trabajador, para un jubilado. Se está haciendo en términos reales el 10% de la obra pública que hacías en 2023 por segundo año consecutivo. Hay un gran ajuste. Cuando se habla que faltan obras de saneamiento, de infraestructura, pero es una elección en el conurbano, del en todos gobierno. lados, cortaste todo, es parte del ajuste fiscal. Eso ni hablar, pero las pocas obras que se hicieron y se han hecho alguna obra pública, no hay voluntad de mostrarlo. La cosa para el gobierno va por otro lado. Bueno, evidentemente no le alcanza para lo que quiere, que es sumar más votos. Gracias a todos. Vamos a la tanda. Cuando volvamos tenemos dato político importante, ¿no? Cómo se juega mañana la reunión de los gobernadores. Exactamente, los primeros sondeos de francos con los gobernadores y cómo viene, digamos, el futuro de ese encuentro. Controla los costos y la gestión de tu pyme con Simple Tempo. Maneja tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla con el mejor software administrativo contable Tempo Software. Si tenés una pyme o sos autónomo, ingresás a simpletempo.com y elegís el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Simple Tempo, 25 años junto a las pymes argentinas.
Y Bike llegó con todo, la concesionaria con mayor innovación tecnológica del país. Está en La Plata, en Avenida 13, entre 526 y 527, con entrega inmediata en absolutamente todas las unidades. Contáctate ya con Bike La Plata.